Por allá en el año 1790 hubo un matrimonio de una familia muy notable en la ciudad de Pasto. Se trata de don Tomás de la Villota Rosero y la señora Josefa Guerrero. De este matrimonio nacieron varias personas muy importantes que participaron en el proceso de defensa de la ciudad de Pasto, defendiendo la causa realista. ¿Sí? Tenemos a don Blas María de la Villota, capitán, que fue el jefe de Agustín Agualongo. Este capitán era el que mandaba al ejército realista de las milicias de Pasto. A él se le incorporó Agustín Agualongo precisamente. También tenemos a doña Micaela de la Villota, que fue esposa de otro personaje muy notable en Pasto, que fue don Tomás de Santa Cruz Caicedo. Personaje que tuvo mucho que ver con la defensa de la causa realista. Y por ende tenemos a don Crisanto de la Barrera, hermano de don Blas y de doña Micaela. Don Crisanto casó con doña Ana de la Barrera, o Máxima de la Barrera, y tuvieron como hijo a Francisco Villota de la Barrera. Fue este personaje, Francisco de la Villota, fue un sacerdote que estudió latinidad en la ciudad de Lima, en Perú. Se cuenta que una vez ordenado de sacerdote, regresó a la ciudad de Pasto. La familia quiso agasajarlo con un banquete, y por lo cual pues él tenía que celebrar su primera misa. Y ocurrió de que el padre dejó plantada a la familia, se fue a celebrarla con unos campesinos a Puritopamba, muy cerca a Genoy. Ahí celebró su primera misa y quedó la familia pues esperando que se hiciera. Como era de ascendencia realista, fue perseguido por las tropas libertarias, tanto de Bolívar como de Sucre, como por Solón, y todos los próceres de la independencia. En Genoa pues hay un mito o una historia que aún se conserva entre las gentes. Se habla de la famosa Cueva Santa. Se dice de que ahí el padre, en esa época que estaba acosado, se fue a esconder, y que un familiar de él, Estanislao de la Villota, amaestró a un perrito para que le llevase la comida en una canasta. Ese es el mito.
Entonces él pudo sobrevivir ahí durante 3 años. Bueno, una vez ya acabada la guerra, ya pacificada el Pasto, el padre pues quiso sanar esas heridas que dejó el conflicto y por ende construyó la casa de ejercicios de los padres del oratorio, Jesús del Río. También pues es el fundador de la congregación del oratorio. Este señor pues tenía una gran fortuna y heredó de sus padres varias haciendas. Entre esas haciendas estaba la de Migitayo, que comprendía prácticamente desde lo que es el templo de San Felipe, incluyendo el lote donde están las monjas conceptas, y eso subía hasta las faldas del volcán Galeras. Sí. Fue una hacienda que la donó a la comunidad. Años más tarde les donó otra hacienda que se llama La Loma, en el municipio de Huesaco. Hay varias anécdotas y milagros de este personaje. Entre ellos, la predicción del famoso terremoto de 1834. Se comentaba en aquel entonces de que el padre había prohibido las fiestas que se iban a realizar en esa época, no estoy más, si fue en enero, sí, en el mes de enero tal vez, y entonces se iba a hacer un toreo. El curita, pues desde el púlpito, con antelación, había dicho que eran fiestas paganas y que por lo tanto quedaba prohibida esas fiestas. Entonces la gente de Pasto no hizo caso a eso, hizo caso omiso, y el cura mandó a la hacienda de Migitayo, ordenó al mayordomo de que le bajase unos árboles bastante grandes, unos troncos, unos postes, y con ellos apuntaló la ermita de ese entonces. Era una ermita, no era la iglesia. El día del toreo, la gente se arremolinó en un tablado que habían construido en la plaza de Rumipamba, en San Andrés, y habían toreado ya 4 toros. Faltaba el quinto. En ese momento se presentó el padre Francisco de Aviota con un caballo blanco y un crucifijo en la mano, gritando que aquí está el quinto toro, sacadle el lance. Y en ese momento la tierra empezó a temblar y fue un terremoto espantoso, que la gente pues se arrepintió de aquello, de haber desobedecido, y pidió perdón a Dios. Bueno, ese es un mito, es una historia que era muy comentada en la ciudad de Pasto. Otra historia de este padre es el enfrentamiento que tuvo con el presidente de Colombia, don Tomás Cipriano de Mosquera, apodado el Mascachochas. En aquella época, el gobierno colombiano había hecho una ley por la cual se les iba a expropiar a las comunidades religiosas los bienes. No recuerdo si no está mal, la ley de bienes de manos muertas. Entonces, en esa época expulsaron a los jesuitas, sacaron a varias comunidades del país. Entonces, por aquella época se encontraba el presidente, don Tomás Cipriano de Mosquera, en Pasto, y quiso entrevistarse con el padre Francisco. El padre Francisco lo esperó al presidente en la portada del convento, de una manera muy sencilla, con su hábito raído, sus cotizas o alpargatas, con el cordón y una llave ahí, pues como él siempre andaba. Y el presidente se acercó a hacerle la entrevista y lo quedó mirando hacia los ojos, y entonces agachó su cabeza y se regresó. Se asustó prácticamente, y entonces les hizo un comentario a las personas que lo habían acompañado y les dijo: he mirado una calavera con 2 luceros, yo a ese señor no lo toco. Y efectivamente a los padres de San Felipe no les quitaron las propiedades.
esas son las historias pues, del Padre Francisco. Entonces su obra benéfica pues aún la tenemos, la casa de ejercicios, que mucha gente en Pasto, o casi todo Pasto, la conoce. Sí, pero no saben qué es de él. Exactamente. Eso podría hablar, decirle así a Abuelo de Pájaro sobre la historia del Padre Francisco de la Villota. Y también yo estaba viendo que hubo un cuadro que pintó él, ¿no? Hubo un cuadro que como que se había perdido y lo había arrastrado el río Mejitayo y que llevó hasta San Felipe. No, Algo así. no. Había visto Lo que yo. pasa es que en la iglesia de San Felipe se venera a Jesús del Río. ¿Sí? Y Jesús del Río, pues según entiendo, fue una pintura que la realizó un padre, no sé si quiteño, tal vez sí, o español, no sé, sobre una tapia, ¿no? Entonces esa imagen la cogieron como patrona o patrono de la iglesia de San Felipe, el cuadro que siempre lo miramos cuando vamos a la iglesia, ¿sí? Entonces es un cuadro, es una pintura, pero la gente pues le ha cogido una devoción inmensa. Que los ancestros contaban, desde que cuando estaban construyendo la iglesia, había una gigantesca roca, una piedra inmensa, que estorbaba hacer la cimentación, ¿no? Entonces, este padre llegó un día, hizo una oración y con el bastón empujó la piedra y la fue sacando hacia la calle, como que si fuese de icopor. Esa piedra está en el parque, pues aún se conserva la piedra, pues es un mito, una leyenda de que puede ser por cuestión mística o de santidad o de fe, no sé, pero la gente en Pasto sí le tenían una fe tremenda al Padre e incluso ahí quieren canonizarlo.